¿Lo ven? Sí, Sí. se ve perfecto. ¡Ay, salió bien todo! No puedo creer. Vamos a hablar. No veo nada, yo las veo, solamente veo el power, ¿no? Sí, yo quedo atenta. Voy a apagar Bien, la cámara, Ana, y el micrófono, pero bien. quedo atenta acá si las chicas necesitan algo y vos no lo ves. Bien, vamos a ver, en el día de hoy vamos a ver manejo de gramíneas. En esta clase vamos a ver los conceptos teóricos que aplicaremos en la próxima clase presencial. Para empezar, se me ocurrió reflexionar sobre qué implica el manejo en todo, ¿no? En este caso, vamos a decir que es toda una práctica cultural en jardinería que debe considerarse en cuanto a la especie a tratar, manejo. ¿Cómo? Hace un rato Silvana me preguntaba si podía dividir unas gramíneas que tenía, si era momento de plantarlas, cómo se podan, etcétera, etcétera. Todo eso implica manejo. El manejo es la práctica que uno hace una vez que ya digamos, eligió la especie y la plantó. La ejecución también para mí es parte del manejo. Entonces, ¿qué debemos conocer para poder manejar una especie? Su morfología, saber cuáles son sus partes, su fenología, en qué momento de la vida de esa especie, de la vida biológica estamos trabajando, si estamos en una fase de desarrollo, si estamos en una fase de crecimiento, o senescencia, etcétera. ¿Qué aspectos se vinculan al clima y a la época del año donde se hacen las prácticas? O sea, relacionar la fenología con el momento del año en el cual estamos trabajando, que para Poáceas es fundamental, fundamental. Y las intenciones de diseño y el uso que se le destinó a esa especie cuando se la incluyó en una determinada composición paisajística. Yo les recuerdo, ustedes habrán visto en botánica, habrán visto en Poáceas cuáles son, digamos, las partes, digamos, que tienen las plantas de las cuales vamos a hablar ahora, y sabemos que las Poáceas tienen un crecimiento, digamos, su sistema radicular es especial porque tiene un crecimiento de raíces en cabellera, donde no hay una raíz principal, sino que tenemos una raíz en cabellera que es justamente el objetivo muchas veces del uso de estas especies en cuanto a lo que es restauración paisajística es justamente control de erosión por la capacidad que tienen de cobertura de suelo y de retención del suelo, y sobre todo en suelos de baja calidad. Hablemos de suelos arenosos y también pueden estar en suelos arcillosos. Si vemos nosotros los grandes cuerpos de poáceas o de gramíneas que hay en el mundo, vamos a hablar de praderas, vamos a hablar de sabanas, podemos hablar también de bordes de lagunas y de ríos, donde podemos tener ya sea sistemas arcillosos o sistemas arenosos, con distintas adaptaciones de las gramíneas, las poáceas, ¿no?, a esa situación, ¿sí? Entonces, lo que es muy importante que sepamos que podemos encontrar, a ver, una forma, digamos, la forma que tienen ellas de vivir y de restaurarse es a través de sus yemas basales, que están en macollos, en la base de la planta. Ellas están adaptadas al fuego y están adaptadas a que los herbívoros se alimenten. Entonces, tanto el fuego como el manejo de los herbívoros es muy similar a lo que hacemos nosotros en un jardín cuando practicamos la poda, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces tenemos que pensar en eso justamente. ¿Qué estamos haciendo? El trabajo que estaría haciendo un caballo, una vaca o una oveja, o el fuego en dicho caso, ¿sí? Estamos viendo entonces que las gramíneas tienen un crecimiento basal con gran cantidad de yemas acá en la base, que toda la parte aérea de la planta, una vez que pasó la temporada, ya deja de estar funcional, y podemos tener, según los casos, estolones y rizomas que también comparten, digamos, son yemas de distinto tipo que ayudan a la estabilización y a la reproducción de la especie. Bueno, las partes de las hojas, ya saben, la lámina, que es lo que, digamos, nosotros observamos como hoja. Después tienen aquí una lígula que muchas veces sirve para poder identificar la especie, y la vaina, que está tomada, digamos, a la caña o a la parte principal de la, digamos,
a la que sostiene la planta durante esa temporada. Acá vemos algunos ejemplos de especies que tienen, por ejemplo, acá estamos viendo una especie que tiene un gran crecimiento basal, digamos, es una especie macollante, le vamos a decir. Esta, por ejemplo, no genera estolones ni nada, sino que se llaman matas sedentarias, cuyo crecimiento se da nada más que por el desarrollo de yemas axilares, que se da, digamos, estos macollos que crecen todos los años. Distinto al caso, por ejemplo, de las cañas, donde podemos tener rizomas, ¿sí? Que pueden ser rizomas indefinidos, en el caso de estas cañas tacuara, por ejemplo, donde desarrollan un rizoma subterráneo que todos los años va levantando, digamos, cañas y va invadiendo el espacio en donde lo habitamos. Los rizomas definidos son rizomas cortos que quedan digamos, alrededor de la caña, parecen macollos, pero son rizomas. Las plantas que tienen rizomas definidos son menos invasoras porque hacen 1 o 2 por año, diferentes a las cañas, por ejemplo, o el sorgo de Alepo, cuyos rizomas son de crecimiento indefinido y todos los años generan gran cantidad de propágulos. Esta foto se las muestro para que vean los distintos tipos de espigas que vamos a tener en las gramíneas, en los que nosotros utilizamos más que nada espacios verdes, lo que se está usando mucho ahora. Podemos definir la diferencia entre panojas y espigas. En este caso, hace un ratito Silvana me había preguntado por una especie, yo le pregunté si tenía panoja. Esto es una panoja que también la podemos ver, por ejemplo, en la planta de maíz. La flor masculina, que es la terminal, es en forma de panojas, y las flores femeninas que están en las axilas de las hojas están en forma de espigas. En este caso, para que ustedes diferencien bien las panojas, observen, las panojas pueden ser abiertas, como en este caso de los miscanthus, y hay panojitas más cerradas que ya les puedo mostrar un poquito más adelante. Y esto es el otro grupo de especies donde tenemos espigas, el caso de las colas de zorro, por ejemplo, que se le llama vulgarmente, donde vamos a encontrar todos los Penicetum, por ejemplo, y las setarias, y muchas especies nativas también tienen, digamos, este tipo de inflorescencia, ¿no? Que son espigas. Algo importante que sepamos, es bien importante sobre los ciclos de crecimiento de las poáceas, que tienen que ver con la adaptación, como yo les hablaba en un principio, porque vamos a tener grupos de gramíneas, ya sea en el sur de Argentina, en las estepas patagónicas tenemos gran cantidad de gramíneas, pero si nos vamos también a la zona del Chaco, por ejemplo, donde tenemos más lluvias, también tenemos crecimiento de gramíneas, con distintas características. Por supuesto que todas estas van acompañando los ciclos digamos, climáticos, y a la vez pensemos que nosotros, para utilizar las plantas que usamos en los espacios verdes, son especies extraídas del medio natural, donde tienen un determinado, digamos, adaptación a ese clima. Por ejemplo, cuando hablamos de los miscanthus vienen de Japón. En Japón vamos a tener montañas, lomas gigantes llenas de miscanthus en el borde del mar, por ejemplo, con un clima definido que tiene que, digamos, responder a lo que nosotros estamos utilizando en esta parte digamos, del hemisferio, ¿no? Estamos en el hemisferio sur y piensen que Japón lo tenemos en el hemisferio norte, ¿no? Y que tenemos, digamos, incluso las estaciones totalmente cambiadas, ¿sí? Entonces, en las zonas climáticas templadas se marcan las estaciones y las gramíneas siguen los cambios en sus etapas de crecimiento, reposo, floración y reposo, que estas son las etapas de las cuales yo les hablaba que tenemos que identificar. Cuando crecen, cuando florecen y se desarrollan, y cuando reposan. Estos ciclos se relacionan con su lugar de origen, ¿no es cierto? Y vamos a hablar más que nada de, si bien tenemos especies anuales, bianuales y perennes, vamos a hablar de especies perennes. Entonces, los ciclos de crecimiento, esto que hablamos de la fenología, tienen que ver con dos grupos grandes, que son los que vamos a manejar nosotros, que son las que tienen ciclos de crecimiento otoño-invernal y ciclos de crecimiento primavero-estival. Es decir, vamos a tener poáceas de invierno y poáceas de verano.
Esta clasificación que yo les muestro es una clasificación por ahí un poquito forzada porque hay casos entre las especies de crecimiento otoño-invernal que las vamos a ver a lo largo de todo el año. Pero ahí hacemos énfasis en la época en que las especies desarrollan sus espigas y es cuando deberíamos, digamos, ese sería para mí la parte que más nos va a orientar en cuanto al manejo, ver cuándo florecen, digamos, ¿no? Entonces, las que tienen ciclo otoño-invernal comienzan su crecimiento con las bajas temperaturas e inician su periodo vegetativo en el otoño, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que desarrollan hojas durante el otoño, se mantienen activas creciendo durante el otoño y la primavera, y ahí es cuando florecen. Cuando terminan su ciclo en primavera, vamos a ver que florecen y después entran en reposo durante el verano, ¿no? Entonces estamos hablando de especies que si están en reposo durante el verano, no les va a convenir que las reguemos. La mayoría de las especies que se usan en espacios verdes se mantienen verdes y no les hace falta agua. En realidad, una característica importante de las poáceas es su alta resistencia a la sequía, ¿no? Entonces, eso es una de las primeras cuestiones que tenemos que ver en manejo, es que tenemos que ser muy cuidadosos con el exceso de riego y el exceso de nutrientes que le podemos dar a una planta. Entonces, en el otoño, las plantas, como les digo, comenzaron estas de ciclo otoño-invernal. En otoño empiezan su ciclo vegetativo, pasan todo el invierno verde, después florecen en la primavera, inician su ciclo de reposo y al otoño siguiente comienzan de nuevo. Por ejemplo, las festucas. Ya les voy a mostrar algunas imágenes. Y las plantas de crecimiento primavera-estival son las que están ustedes tal vez más acostumbradas a ver, que son las que venden en los viveros. Son aquellas que inician su crecimiento justamente ahora, en esta época, que son las que vamos a podar en la próxima clase. Inician su crecimiento vegetativo cuando aumentan las temperaturas en primavera y siguen vegetando durante todo el verano, floreciendo a fines de verano y en el otoño. Entonces vamos a tener las espigas, que es lo que tanto la gente busca, durante el otoño. Estas especies mantienen su follaje seco en el invierno, que es cuando entran en reposo. El follaje adquiere distintas tonalidades, como gamas de colores, ya habrán visto, ocres, pardos, marrones, amarillos, que es lo que se usa también en la composición paisajística. Es decir, se las utiliza no solamente por su efecto natural, su resistencia a la sequía, su capacidad de retener suelos, controlar erosión, sino también porque tienen mutaciones a lo largo del año que componen una, digamos, composición paisajística. Entonces, acá les voy a mostrar, vamos a hablar de los Penicetum y los Miscanthus, por ejemplo. Profe, sí. En césped vimos como que se clasificaban, o sea, igual y se les decía mesotérmicas y megatérmicas. Exacto. ¿Solo aplica para las gramíneas? ¿O se puede para cualquier grupo de plantas de invierno o No, lo otoño-invierno, hablamos para las primavera-verano? gramíneas. Eso se usa para gramíneas. Por ejemplo, vos habrás visto el ryegrass Sí. como mesotérmica. Sí. A ver, en este caso, sí, perdóname. Las megatérmicas, ese tipo de clasificación es la capacidad, digamos, no la capacidad, la adaptación de una especie a un clima determinado y se da para todas las especies, ¿no? Pero lo que pasa es que en el caso de las poáceas de las gramíneas se usa mucho este concepto. Yo, por ejemplo, no te voy a hablar de un árbol megatérmico. Claro. Pero sí te voy a decir que hay árboles megatérmicos, porque si vos te fijas, mega grande, térmico, temperatura, son especies de clima cálido. Sí. Y cuando estamos hablando también de especies mega o mesotérmicas, también estamos hablando de especies que están adaptadas a climas que tienen estaciones. Sí. ¿Mm? Entonces, eso es importante conocerlo. Si vos tenés fresco césped, porque lo has rendido hace poco, habrás visto que tenés un grupo de especies que se puede usar en invierno, que son las mesotérmicas, o microtérmicas también podría ser, pero en Córdoba no las usamos porque son las que requieren mucho frío y acá no se adaptan, pero sí las mesotérmicas, ¿sí? Que tienen esa adaptación. Bueno, Bien, ¿entiende el resto de las chicas lo que hablamos? Sí, sí.
Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de la bermuda, estamos hablando de una especie de ciclo primavera-estival, y es megatérmica, ¿no? Porque requiere de altas temperaturas. Entonces, las especies de ciclo primavero-estival, en este caso estaríamos hablando de especies megatérmicas relativamente, porque estas son japonesas, pero sí, serían megatérmicas, pero no son grandes temperaturas, porque por ahí los miscantos con mucho calor no toleran. Sí aguantan los climas de Córdoba. Entonces vamos a tener los miscantos, los penicetum, los paspalum, que hay muchísimos nativos, incluso tenemos especies, en penicetum tenemos especies de césped, en paspalum también. En panicum, que son grandes gramíneas, los acharum, que son las cañas de azúcar, las setarias, que son las colas de zorro, la vetiveria, que es una especie que se utiliza mucho para control de erosión en bordes de rutas, y también se usa tiene un uso industrial importante porque sus raíces se usan para hacer perfumes y usos medicinales, y las cortaderas, ¿sí? Entonces, son las que presentan los mayores cambios con los primeros fríos. Sus follajes viran a las variantes del rojizo, el púrpura, el rosado, esto que les contaba. Si bien parece que se secan, mantienen su estructura y variedad y no se camuflan con el verde del verano. Cuidado que en este caso vamos a hablar, por ejemplo, de cortaderas, que si ustedes observan, las cortaderas, ¿cuándo florecen? ¿Se acuerdan? Ahora no estaban floreciendo. Sí, ahora las he visto. Pero empezaron a florecer, O sea, ¿cuándo? En el invierno, otoño. Claro, en el invierno. otoño fue. ¿Se acuerdan que fue en el otoño? El otoño-invierno, y lo que estamos viendo ahora son los restos de las panojas que quedaron de aquella época. Claro. Con los paspalos nos va a pasar lo mismo.